y diga conmigo: ejerciendo el sacerdocio familiar. Ejerciendo el sacerdocio familiar. Este va a ser un tema que vamos a compartir en esta noche y sé que va a bendecir a muchos en esta preciosa noche. Así que vamos a iniciar. Voy a iniciar, amados hermanos, en esta noche, y sé que nuestro amado apóstol siempre lo hace de una manera profética. Regálenme, por favor, unos 20 minutos para poder enseñar, para poder establecer una plataforma de lo que voy a compartir con ustedes. Una de mis preguntas delante del Padre ha sido: Padre, ¿por qué a los hombres les cuesta tanto ejercer su sacerdocio y ser sacerdotes para sus esposas y para las familias? Y a una de las respuestas que yo he llegado a través de la oración y de la búsqueda del Señor es que muchas veces la gente, hermano amado, los hombres no pueden ejercer su sacerdocio porque no entienden el sacerdocio. Así que, por favor, permítame unos 20 minutos para operar como maestro y establecerles un fundamento sobre qué significa, hermano amado, el sacerdocio familiar, para que puedan entender el sacerdocio familiar. Y después de eso, entonces vamos a poder compartir, hermano, una parte profética preciosa que Dios me ha regalado en esta noche para cada uno de ustedes. Así que quiero iniciar diciendo esto: antes que puedas ejercer el sacerdocio familiar, primero es necesario que la persona pueda entender el sacerdocio familiar. Y lo primero que quiero decirte es que el sacerdocio fue concebido por Dios como algo familiar. Antes que cultural o nacional, para Dios el sacerdocio era algo familiar. Nuestro sacerdocio familiar en la Biblia se llama el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Alguien que me pueda ayudar ahí en las redes sociales y pueda escribir: el sacerdocio conforme el orden de Melquisedec. De esto nos habla mucho el libro de Hebreos. Mientras que el sacerdocio nacional y cultural se llamó el sacerdocio según el orden arónico o según el orden de Aarón, mucho se conoce sobre el sacerdocio arónico. Incluso hoy en día muchos se dicen levitas, pero poco se conoce acerca del sacerdocio familiar, el sacerdocio de Melquisedec, que tanto nos enseña el libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene que ver con algo extraordinario. Eber es el bisnieto de Sem, hijo de Noé, y a un antepasado de Abraham. El nombre Eber significa cruzar del judaísmo al cristianismo, cruzar del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, cruzar de una religión a una relación. El libro de Hebreos nos introduce en un tema extraordinario que es, hermano amado, este tema. Así que yo quiero establecer unas 5 verdades para usted en esta preciosa noche, hermano amado. Y lo primero que quiero empezar a decir es esto: entendiendo el sacerdocio familiar, número 1. Cuando llegaron los hijos, es decir, la familia, Dios le entregó a Adán un sacerdocio basado en una vestidura. Te lo estoy poniendo ahí, hermano, para que usted lo pueda poner en su corazón y lo pueda meditar. Cuando llegaron los hijos, es decir, la familia, Dios entregó a Adán un sacerdocio basado en una vestidura. Así que, amado hermano, míralo ahí. Cuando llegaron los hijos, la familia, Dios le entregó a Adán un sacerdocio basado en una vestidura. Hermano amado, esto es bien importante. La Biblia me enseña en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el verso 20, hermano amado, esta tremenda palabra. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ves? Cuando llegó la familia, es cuando a Eva ya no se llama más varona,
ya no se llama más ayuda, sino que ahora se le da un nombre, Eva. ¿Por qué? Porque ella es la madre de todos los vivientes, porque dentro de su vientre tenía gemelos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, que le hizo túnicas de pieles y los vistió. Génesis capítulo 3, verso 20. Así que, amado hermano, esto es bien importante porque esta vestidura no era una solamente física, era también espiritual, sustituyendo la que el pecado había destruido. La vestidura de luz que el hombre había sido vestido antes del pecado, ahora es sustituida, esa vestidura espiritual, por una vestidura de sangre y un sacerdocio de derramamiento de sangre. Pues ¿de dónde salieron las pieles? De un cordero, de una sola pieza. Yo quiero en esta noche que usted pueda imaginarse, hermano amado, cómo se mete, Dios le hace una vestidura. ¿Y cómo haría usted una vestidura de un cordero? Usted cortaría la parte de abajo, el cuello del cordero y las manitas, hermano, y Adán se metió dentro del cordero. La vestidura, hermano amado, era la capacitación del Padre para enfrentar el mundo fuera del jardín del Edén. Alguien que me pueda escribir eso ahí en las redes sociales. La vestidura era la capacitación del Padre para enfrentar el mundo fuera del jardín del Edén. Dios no mandó al hombre sin vestidura. Él le dio una vestidura y le dio un sacerdocio. Para poder sacar las pieles, el hombre, Dios tiene que haber derramado la sangre de un animalito. Dios le había dicho al hombre, el día que pecares ciertamente morirás, y ciertamente murió, hermano amado. Murió, pero no murió Adán, murió un sustituto, un cordero en lugar de él. Así que ese sacerdocio se iba a continuar a través de la primogenitura. Escúchame muy atentamente. Ese sacerdocio se iba a continuar a través de, hermano amado, la primogenitura. Por eso usted mirará que Adán se encarga de enseñarle en el capítulo 4 de Génesis a su hijo Abel acerca de que lo que tenía que presentarse delante de Dios era con sangre, era con un macho primogénito de 1 año, y que de ese macho iba a sacar vestiduras para que el enemigo no lo pudiera golpear en el medio del tiempo que él vivía. Así que ese sacerdocio, que era una vestidura, hermano amado, se heredaba a través del sacerdocio, y el sacerdocio tenía 3 características. Número 1, el reinado. Quien tuviera la vestidura iba a ser rey porque era el primogénito. Número 2, el sacerdocio, que es la voz de Dios, que es la capacidad de presentarse delante de Dios para representar mi familia. Y número 3, una doble porción de la herencia. Esa era, hermano amado, la principal cosa que yo quiero que usted entienda en esta hora. Si usted entiende eso, usted va a poder entender el sacerdocio en el que usted opera. Ahora bien, mira esto. Lo primero que le estoy diciendo es que cuando llegó los hijos, la familia, Dios le entregó a Adán un sacerdocio basado en una vestidura. Número 2, en el tiempo antediluviano, el sacerdocio de la vestidura lo ejercieron 8 de los 10 padres de la familia, que eran considerados como reyes, enseñando justicia. De Adán a Noé existieron 10 padres. Y de esos 10, únicamente 8 pueden operar en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, pastor, ¿de dónde usted saca esto? Hermano, yo saco esto de este pasaje, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la 8ª persona pregonera de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así traduce Reina Valera Gómez. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la 8ª persona pregonera de justicia. Si Noé es la 8ª persona y existieron 10 personas, desde Adán hasta Noé, usted debe entender
que por lo menos hay dos que no operan en el sacerdocio, siendo estos Jared y Lamec, quienes no lo ejercieron. Curiosamente, ambos padres de los sacerdotes más destacados del periodo, siendo Jared el padre de Enoc, que caminó con Dios y Dios lo traspuso para no ver muerte, y el padre de Noé, el hombre que por su fe condenó al mundo antiguo. Su sacerdocio era uno de justicia, la justicia de la vestidura de una sola pieza, porque la palabra del Señor me enseña que esa vestidura era de una sola pieza, pues Juan capítulo 19, verso 23 dice así: y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e crucificaron a Jesús y tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, cada un soldado una parte, y también su túnica, y la túnica era sin costura, toda tejida de una sola pieza. La túnica de nuestro Señor Jesucristo es una representación de la túnica de Adán, de la túnica del Cordero, y la característica de la túnica del postrer Adán es que es de una sola pieza. Ahora, mucho de esto nosotros lo entendemos a través de un libro que se llama el libro de Jacer. Es un libro que la Biblia menciona, y la Biblia dice, el libro de Jacer dice esto, que no es un libro que se puede comparar a la Biblia, pero este libro nos da una luz impresionante acerca de este tema. Vea esto. Jacer capítulo 7, verso 24 al 30 dice así: los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso había dado a Adán y a su esposa cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cus, porque después de la muerte de Adán, los atuendos fueron dados a Enoc, el hijo de Jared. Y cuando Enoc fue llevado a lo alto, a Elohim, él los dio a Matusalén su hijo, y a la muerte de Matusalén, Noé los tomó y los trajo dentro del arca, y estaban con él hasta que salieron del arca. Y a su salida, Cam robó los atuendos de Noé su padre, él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Cuando Cam tuvo a su primogénito Cus, él lo dio los atuendos en secreto, y estuvieron con Cus muchos días. Cus también los escondió de sus hermanos y hermanas, y cuando Cus tuvo a Nimrod, él le dio los atuendos por amor a él. Y Nimrod creció, y cuando tenía 20 años, él se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza, y él era un poderoso cazador en la tierra. Sí, él era un poderoso cazador en el campo, y él cazaba a los animales y edificaba altares y ofrecía sobre ellos los animales delante de Yahweh. Mira qué pasaje tan extraordinario. ¿Por qué? Porque nos introduce a algo tremendamente extraordinario, que es el sacerdocio de la vestidura. Porque esos atuendos que Dios le hizo a Adán eran unos atuendos sacerdotales. No solamente cubrían su desnudez física, también cubrían su desnudez espiritual. ¿Cómo? A través de la sangre derramada por esos atuendos. Y entonces esos atuendos empezaron a pasarse de Adán a Set, y de Set a su hijo, y así. Solamente acá menciona 2 que no lo tocaron, que fueron Jared y Lamec, porque no pudieron operar en justicia. Ahora mira qué tremendo esto, hermano, porque cuando usted empieza a entender esto, usted va a empezar a entender el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio en el que nosotros operamos. Porque mira esto, hermano, qué importante. Entonces, en el tiempo antediluviano, el sacerdocio, lo ejercieron 8 personas. Pero ahora vea esto. Cuando pasa el tiempo del diluvio, entendiendo el sacerdocio familiar, en el tiempo de Sem, al faltar la vestidura, el sacerdocio se transformó de una vestidura a un título, el Melquisedec. Como ya no está la vestidura, porque la vestidura fue robada y eso era lo que caracterizaba el sacerdocio, entonces ahora
ya no es el sacerdocio de la vestidura, porque Cam robó la vestidura y empieza a operar en un sacerdocio ilegítimo. ¿Por qué? Porque él sacrificaba animales y su hijo Cus y Nimrod sacrificaban animales cazados, pero Jesús no es un animal salvaje. Él era el que iba a morir. El sacrificio perfecto era un animalito de casa, de la casa, de casa, no de cazar. Y entonces, hermano amado, usted empieza a introducirse en este tema y usted se da cuenta que ahora lo que hace el sacerdocio ya no es, hermano amado, la vestidura, sino el título, el Melquisedec. Pastor, ¿y de dónde tomas eso? Mira esto, hermano. Génesis capítulo 17, verso 14 y verso 18. Cuando volvían de la derrota de Quedarlomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Saba, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, aquí tenemos por primera vez en la Biblia este nombre, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora vea, hermano amado, usted debe entender esto. Quien tenía la vestidura era un rey y un sacerdote que pregonaba justicia. ¿Para qué? Para que viniera la paz. Ahora, el pan y el vino que usan en esta reunión se usaba para un desagravio, para volver la paz entre las familias. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña, hermano amado, que Sem es un descendiente, que Quedarlomer es un descendiente de Elam, y Elam es el hijo primogénito de Sem. Entonces, Sem es uno de los personajes más extraordinarios de la Biblia. Para mí es uno de mis favoritos. De acuerdo a la palabra, hermano, en Génesis capítulo 11, verso 10 al verso 11, este hombre tenía 98 años cuando vino el diluvio y sobrevivió después del diluvio, hermano amado, 502 años, sobreviviendo 14 generaciones. Incluso la fecha de la muerte de Sem es en el año 50 de la vida de Jacob. Desde Noé hasta Jacob hay 14 generaciones y en esas 14 generaciones está Sem. Sem es un ser extraordinario en la Biblia, hermano. Y el Melquisedec no es otro que Sem, el hijo de Noé. Entonces, dicen los sabios judíos que cuando Sem enseñaba, hermano, la Shekinah, la gloria de Dios descendía. Algo extraordinario que vivía este hombre. Entonces, vea esto, hermano amado. Déjeme ponérselo en perspectiva para que usted me pueda entender. Lo primero que le estoy diciendo es que cuando llegaron los hijos, la familia, Dios entregó a Adán un sacerdocio basado en una vestidura. Número 2, en el tiempo antediluviano, el sacerdocio de la vestidura lo ejercieron 8 de los 10 padres de familia, que eran considerados reyes, enseñando justicia. Ahí operaron, hermano, Noé, y ahí operó Enoc como un rey, enseñando justicia. Ahora, después del diluvio, como Cam roba la vestidura, en el tiempo de Sem, porque él es el primogénito, el primer primogénito que Dios tiene, el primogénito de Noé, en el tiempo de Sem, al faltar la vestidura, el sacerdocio se transformó en una vestidura, de una vestidura a un título, el Melquisedec. Y número 4, en el tiempo de la muerte de los primogénitos en Egipto, Dios juzgó a Cam y a Cus por robar la primogenitura, la vestidura y el sacerdocio, y restablece el sacerdocio familiar. Vaya conmigo a este pasaje, hermano, que sé que le va a bendecir. Vea esto. Salmo 78, verso 51. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. ¿Por qué Dios trae juicio sobre
sobre Cam y sobre Egipto, de acuerdo al Salmo, hermano amado, porque la Biblia me enseña, hermano amado, de este pasaje, que en Génesis capítulo 10, verso 6, que los hijos de Cam son Cus, Misraim, Put y Canaán, y Misraim es Egipto. Ahora, dice Éxodo capítulo 12, verso 3, habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Pues yo pasaré aquella noche, el verso 12, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Por qué a los dioses? Porque los sacrificios que empezaron a usar Cam, los cananitas y los misraitas, no era el verdadero Dios. Y entonces Dios ejecuta el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de haber tomado un sacerdocio que no era para ellos, que era para Sem. Y Dios ahí, hermano amado, entonces en el capítulo 13 de Éxodo, verso 2, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Dios vuelve a recuperar su sacerdocio. Satanás siempre ha peleado los primogénitos. Tomó a Caín para sí y también al primogénito de Abraham, Ismael. Tomó a Esaú, el primogénito de Isaac, y también torció a Rubén, el primogénito de Jacob. Pero en el reino, hermano, por eso el reino fue dado a Judá y el sacerdocio a Leví. Dios empieza a confundir al enemigo para que deje de robar los primogénitos. Y entonces a Judá le es dado, que es el cuarto hijo, le es dado el reino, y a Leví le es dado el sacerdocio. Números capítulo 3, verso 12, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán míos, los levitas. ¿Ves? Dios toma a los levitas en Egipto para que sean en lugar de los primogénitos. Ahora, póngame atención, hermano, porque aquí empiezo a aterrizar lo que le estoy diciendo en esta noche. Vea esto, que es bien importante. Número 5, Jesucristo como primogénito de Judá y primogénito del cielo opera a favor de sus hermanos como sumo sacerdote familiar según el orden de Melquisedec, volviendo a unir el reinado y el sacerdocio, lo que se separó en Judá y en Leví. Ahora Jesucristo lo une, hermano amado, volviendo a unir el reinado y el sacerdocio por su primogenitura. Alabado sea nuestro Dios. ¿Y sabes algo? La palabra enseña mucho, hermano, acerca de este tema de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Y entonces Hebreos capítulo 7, verso 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo nació de la tribu de Judá, de cuya tribu nada se habló del sacerdocio o tocante al sacerdocio, pero sí del reino. Génesis capítulo 49, verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus hermanos, hasta que venga Silo, que es el Mesías, y en él se congregarán los pueblos. Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 12 y Hebreos capítulo 2, verso 11, porque el que santifica y los que santifican de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Wow! Y entonces, hermano amado, Hebreos capítulo 2, verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ve que es un sacerdocio familiar, para que venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Y entonces aquí aparece, hermano, Hebreos capítulo 5, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, es decir, sus hermanos, los cuales Dios se refiere para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Y usted me entenderá cuando le comparto este versículo,
Hebreos capítulo 5, verso 10 al 11. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según el orden familiar, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, es decir, del orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir. ¿Y qué dice la palabra? Difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermano amado, el sacerdocio de Melquisedec no es fácil de explicar, pero sí entendible. Y ese sacerdocio, el sacerdocio familiar, es en el que Dios quiere que usted y yo operamos. Así que déjeme recapitular por favor, para que usted me pueda entender en esta preciosa noche. Estoy hablando de el ejerciendo el sacerdocio familiar. Para poder ejercerlo hay que entenderlo. Entonces, número 1, cuando llegan los hijos, la familia, Dios le entregó a Adán un sacerdocio basado en una vestidura. Número 2, en el tiempo antediluviano, el sacerdocio de la vestidura lo ejercieron 8 de los 10 padres de familia que eran considerados reyes enseñando justicia. Número 3, en el tiempo de Sem, al faltar la vestidura, el sacerdocio se transformó de una vestidura a un título, el Melquisedec. En el tiempo de la muerte de los primogénitos en Egipto, Dios juzgó a Cam y a Cus por robar la primogenitura, la vestidura y el sacerdocio, y restableció el sacerdocio familiar. Ahora Cristo se introduce a la tierra como nuestro primogénito, como el hermano que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo, como primogénito de Judá y primogénito del cielo, era el unigénito, se convirtió en primogénito. Opera a favor de los hermanos como sumo sacerdote familiar según el orden de Melquisedec, volviendo a unir el reinado y el sacerdocio por su primogenitura. Y es acá, hermano amado, donde la palabra empieza a enseñarnos y empieza a mostrarnos lo que a continuación viene. Y entonces me he tomado un poco de tiempo, hermano, pero yo quiero que usted entienda, para llegar a Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Si alguno me puede escribir ahí Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Según qué orden? Según el orden de Melquisedec. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aleluya. Déjeme hacer una pausa. ¿Cuántos reyes y sacerdotes me pueden ahí dar un corazón y creer que en el mismo sacerdocio que operó Adán es en el sacerdocio a favor de su familia que Dios te está llamando a operar? Que en el mismo sacerdocio que operó, hermano amado, el hombre de Dios que caminó con él, con Dios, en el sacerdocio de Enoc, en ese sacerdocio Dios te está llamando a caminar. En el sacerdocio que caminó Sem, es en el sacerdocio donde Dios te está llamando a caminar. Y ahora, hermano, en el sacerdocio que caminó Jesucristo, es el sacerdocio en el que Dios nos está llamando a operar. Ahora, una vez que hemos entendido esto, perdone que me tomó un tiempo poder establecérselo, ahora es que podemos operar en el sacerdocio familiar. Cuando los padres ejercen su sacerdocio familiar, las familias, las naciones y las iglesias son levantadas y los enemigos son derribados y derrotados. Mira esto, hermano. Cuando se levantan 600,000 sacerdotes en Egipto, en el tiempo de Egipto, cada uno de los sacerdotes se levanta por su familia a pelear por su familia y se viste con el sacerdocio y empieza a sacrificar el cordero por su familia. Entonces son levantados, hermano amado, el sacerdocio, pero la esclavitud se viene para abajo. Se derriba, hermano, la esclavitud en el que el enemigo ha tenido, el sistema que el enemigo ha tenido por años al pueblo cautivo, y empiezan los enemigos a caer, empiezan a ser derrotados los enemigos. Y yo te estoy llamando y el Espíritu de Dios te está llamando en esta hora, hermano amado, a levantarte como sacerdote, porque en medio de esta pandemia es necesario que se levanten sacerdotes, hermano, a pelear por sus familias, a enseñar a su familia y a hacer vivir a sus familias para la gloria de Dios. Así que número 1, déjame mostrarte esto, hermano.
En medio de esta pandemia hay un llamado del cielo a los padres para ejercer un sacerdocio familiar, un sacerdocio que se vista y cubra a su familia con la sangre de Cristo, que quita el pecado del mundo, hermano. Un sacerdocio no solo de título, sino funcional. Un sacerdocio que pregone y establezca familia, establezca justicia sobre la familia. Un sacerdocio que revele a Jesucristo y que Jesucristo sea conocido en la familia. Un ministerio de hombres operando como reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ahora, déjame mostrarte esto. Elí operó en el sacerdocio levítico, pero fracasó en operar en el sacerdocio familiar. Escúchame. Leví operó en el sacerdocio levítico, pero fracasó en el sacerdocio familiar. Primera de Samuel capítulo 2 verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y yo me pregunto, ¿quién era el llamado a transmitir ese conocimiento de Jehová? ¿No era Elí? ¿No era el sacerdote? Era un tremendo sacerdote para el culto, era un tremendo sacerdote para la nación, pero no pudo ser sacerdote para la familia. Y déjame decirte algo, hermano, Dios está cansado de los que pueden ser sacerdotes parándose en un altar. Dios está cansado de los sacerdotes que pueden ser sacerdotes, hermano, solamente cuando están en un púlpito, pero no pueden ser sacerdotes para enseñar en su casa a sus hijos. Y no tenían conocimiento de Jehová, la sangre de Cristo. Hermano que me está escuchando, hombre de Dios que me está escuchando, es por usted que Dios me inquietó con esta palabra. En esta hora Dios te está llamando para que transmitas a tus hijos el conocimiento de Jehová. Era pues grande, dice el verso 17 de Primera de Samuel capítulo 2, era grande el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Escúchame. Hay dos razones por las que Dios le ha hecho un apagón a muchas iglesias. Y después de esta pandemia, y te hablo como profeta de Dios, se había convertido en un negocio ser pastor. Se había convertido en un negocio, hermano, el poner un pastorado. Mucha gente sin llamado se autodenominó pastor y puso una iglesia. Pero después de esta pandemia saldremos, hermano, a pastorear los hombres llamados por Dios, los hombres que Dios ha consagrado para esta generación. ¿Por qué? Porque uno de los grandes pecados que ha cometido esta generación es el mismo pecado que cometieron los hijos de Elí. Era pues grande el pecado delante de Jehová, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Y qué es lo que ha hecho el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad ha hecho que los hombres menosprecien las ofrendas a Dios. Pero yo le estoy hablando a una generación de profetas que se van a levantar y van a consagrar sus ofrendas para Dios en medio de este tiempo, aún en tiempo difícil, como en el tiempo de Isaac, hermano, que en medio del hambre Isaac sembró y cosechó al 100 por 1. Gente que va a tener sabiduría, ya no para darle a cualquiera, sino para darle a uno que Dios llamó. Hermano amado, dice que Elí era viejo. ¿Y sabes algo? En estos días murió un hombre de Dios tremendo, impresionante, llamado el apóstol Cerulo. Hermano, déjame decirle, hay una generación vieja que está muriendo. Y oía todo lo que los hijos hacían con Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El segundo pecado de esta generación ha sido el desorden sexual. Hombres que no han podido ser sacerdotes para sus familias y para llevar el sacerdocio a sus casas, hermano amado. Y déjame decirle algo, Dios va a cortar y Dios va a quitar. Aquellos que fueron levantados por el dragón, hermano, se derribarán irremediablemente, pero aquellos que Dios llamó serán levantados en este tiempo. Primera de Samuel capítulo 2 verso 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Mira qué acusación tan tremenda le lanza Dios a Elí. Fue un sacerdote según el orden levítico, pero no pudo ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Has honrado a mis hijos, a tus hijos más que a mí. Amado sacerdote que me está escuchando, honra a Dios sobre todas las cosas, porque Dios honra a los que le honran. Y sabes, el capítulo
de Primera de Samuel capítulo 3 verso 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios está llamando a una generación de padres que se levanten como sacerdotes familiares según el orden de Melquisedec a estorbar a sus hijos para que blasfemen el nombre del Señor. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no nos ha estorbado. Y yo creo que Dios está levantando una generación que va a estorbar a sus hijos, y no solamente les va a estorbar, sino que les van a enseñar al verdadero Dios. Y escucha, yo quiero poner este versículo en tu corazón. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 14. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sangre, ni con ofrenda. No permita que la iniquidad, el pecado, se vuelva iniquidad. Otra vez se lo voy a decir: no permita que el pecado se vuelva iniquidad. El pecado es un fruto, pero todo fruto tiene raíz, y una vez que echa raíz, se ha vuelto iniquidad. La iniquidad es raíz. La transgresión es árbol, el pecado es fruto. No permitas que el pecado sobre tu familia se arraigue de tal manera que Dios diga: no será expiado de ninguna manera, sino que te levántate como sacerdote para pelear por tu familia, para expiar los pecados de tu familia, porque yo creo que Dios te va a usar para levantar a tu familia. Dios te va a usar para pelear por tus hijos. Dios te va a usar para pelear por tus hermanos. Dios te va a usar para pelear por tu esposa. Dios te va a empoderar para poder ser el sacerdote que Dios está llamando en este tiempo. Número 2, David operó como rey de Judá y como rey de Israel, pero falló como operar como Melquisedec, como rey de justicia. Otra vez, David operó como rey de Judá y rey de Israel, pero falló en operar como rey de justicia. ¿Por qué? Porque segunda de Samuel capítulo 3 verso 2 dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Arnón, y hija de Ahinoam Jerrelita. Su segundo, Keliab, de Abigail, la mujer de Carmel. Y el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Asur. Diga conmigo: Absalón. Absalón significa padre de paz. ¿Qué significa Absalón? Padre de paz. La paz es un subproducto. Solamente existe como fruto de un árbol que se llama justicia. Otra vez se lo voy a repetir. La paz es un producto. Solamente existe como fruto de un árbol que se llama justicia. Sin justicia no hay paz. Todos queremos que nuestros hijos alcancen su propósito en Dios. El propósito de Absalón era la paz. Eso representaba su nombre y su carácter. Pero más bien produjo guerra por causa de la injusticia que operó en David su padre. Como su padre no produjo una atmósfera de justicia para su hijo, él no pudo producir paz, sino que produjo guerra. El profeta Natán se lo profetizó a David cuando tomó a Betsabé por mujer. Por lo cual, dice segunda de Samuel capítulo 12, verso 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Mira qué tremendo. Cuando un hombre no opera en su sacerdocio y Dios es su primer lugar, sino que le da ese primer lugar a una mujer, Dios lo toma personal y Dios dice: me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ahora déjame mostrarte esto en el corazón de lo que decía Absalón. Segunda de Samuel capítulo 15 verso 4 dice: y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Absalón no quería ser rey. Absalón quería, hermano amado, ser juez. Como no hubo justicia para Tamar, su hermana, Absalón procuró matar al violador, levantando así la guerra. David no hizo nada con Arnón cuando violó a Tamar. Y Absalón quería paz, pero como su padre no produjo una atmósfera de paz, entonces lo que él produjo es guerra.
Absalón no quería ser rey, él solamente quería ser juez para hacer justicia y así cumplir su propósito de traer paz. En lugar de eso, fue usado por Absalón, el abuelo de Ahitofel, el abuelo de Betsabé, para vengarse de su antiguo amigo íntimo, y así usó a su propio hijo. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 21, y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a la concubina de tu padre, pues él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Nuestra principal función como sacerdotes, según el orden de Melquisedec, debe ser modelar justicia y establecer justicia sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias y sobre nuestras naciones, para que los hijos puedan cumplir su propósito. Déjenme regalarle estos dos versículos. Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Isaías capítulo 32, verso 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Llegando al minuto 50, hermano amado, de transmisión, escúchame, porque para esto he puesto toda esta base. Para esto te enseñé, hermano amado, qué es el sacerdocio familiar, entendiendo el sacerdocio familiar. Y te he mostrado dos ejemplos, porque a veces aprendemos de los errores de un sacerdote que fue sacerdote conforme el orden de Aarón, pero no pudo operar en el orden de Melquisedec, en el sacerdote familiar con sus hijos. Y el segundo ejemplo fue el de David, fue rey de Israel, pero no pudo ser Melquisedec para sus hijos, no pudo ser un rey de justicia para crear una atmósfera para que Absalón pudiera ser rey. Ahora vamos a ver a Zacarías, que opera como sacerdote y como rey de justicia según el orden de Melquisedec. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 5 en adelante, y déjeme introducirlo a unas verdades extraordinarias. En el tiempo del rey Herodes, dice Lucas 1:5, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, la octava clase sacerdotal. De acuerdo a Primera de Crónicas 24:10, su esposa se llamaba Elizabeth, que significa Dios del juramento. ¿Cuál juramento? Salmo 110, verso 4, y juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces dice la palabra, el verso 6, y ambos eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos de edad avanzada. Cuando la Biblia dice que ambos eran rectos, era que ambos eran justos, operaban el sacerdocio de Melquisedec. Zacarías significa, hermano, Jehová ha recordado, y Elizabeth significa el Dios del juramento. ¿Qué fue lo que Dios recordó? El juramento. ¿Cuál juramento? Salmo 110, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdote en el que usted y yo operamos, el sacerdote familiar en el que Cristo vino como primogénito para operar a favor de los hermanos. Yo le estoy hablando a una generación que ejerce su sacerdocio familiar, caminando en rectitud delante de su Dios, que honran a Dios primero que a su familia. Este hombre era recto delante de Dios, no tenía familia, pero era un hombre recto delante de Dios. Primero honró a Dios y esperó que Dios lo honrara. Yo le estoy hablando a una generación que ejerce su sacerdocio familiar en justicia y estableciendo justicia, porque eran rectos y intachables delante de Dios.
Yo le estoy hablando a una generación que ejerce su sacerdocio familiar de tal manera que ni la esterilidad ni la edad avanzada los podrán detener. Porque puede ser que usted considere que hay esterilidad en su vida, pero yo le estoy hablando para que se levante como sacerdote, y cuando usted se levante como sacerdote, la esterilidad se romperá sobre su vida. Déjame decirte algo, hermano amado, aún la edad avanzada, gente que ha estado operando para Dios y no ha podido ver lo que Dios les ha prometido. No, hermano, no dejes de soñar, no dejes de creer, porque aún en medio de esta pandemia, Dios te puede hacer el milagro. Y dice el verso 8, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Yo le estoy hablando a una generación que ejerce su sacerdocio familiar delante de su Dios. Porque es a Dios que usted le da cuenta y es a Dios que usted debe dignarse, hermano amado. Este hombre era un hombre de edad avanzada. Los sacerdotes se retiraban a los 50 años, pero como no le había tocado el turno nunca en su vida de ofrecer el incienso, hermano, seguía en la tómbola, seguía participando. Y le tocó por suerte, verso 9, según la costumbre del sacerdocio, entrar al sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Yo le estoy hablando a una generación que ejerce su sacerdocio familiar en el santuario, quemando el incienso de la adoración. Puede ser que tengas edad avanzada. Puede ser, hermano amado, que no has visto lo que Dios te ha prometido en tu familia. Puede ser que hay inclusive esterilidad en tu vida, pero sigue adorando, porque Dios te vendrá a buscar, hermano, ahí en el lugar donde Él te estableció. Él lo había establecido a Zacarías para que operara en el lugar santísimo, y ahí vino a encontrarlo. Y cuando llegó la hora del incienso, dice el verso 10, la multitud reunida afuera estaba orando. Yo le estoy hablando a una generación que ejerce su sacerdocio familiar en la intimidad de la presencia, sin distraerte por la multitud que opera afuera. Yo le estoy hablando a una generación que está enamorada de Dios más que de la gente. En esto, verso 11, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y les pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Yo le estoy hablando a una generación que ejerce su sacerdocio familiar y que ha estado orando, hermano, aunque aún usted olvidó las oraciones que usted hizo por un tiempo, Dios no las ha olvidado. Y Dios te dice en esta noche: yo hoy recuerdo las oraciones que has elevado delante de mí, que ya tú olvidaste, que ya tú pensaste que yo no te iba a cumplir, pero yo estoy presto aún en medio de este tiempo de pandemia para hacer lo que he prometido, porque Dios dice: lo que yo dije lo cumplirá. Lo cumpliré. Yo le estoy hablando a una generación que ejerció su sacerdocio familiar y será, ejerciendo su sacerdocio familiar, será visitado por ángeles en misiones especiales. Hermano, como le pasó a Jacob, que durante 20 años, hermano, o 14 años solo tuvo trabajo. Trabajó primero por Lea, luego por Raquel, hermano amado, pero a los 14 años, a los 15 años, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo a Jacob: alza tus ojos y mira que los machos que cubren las hembras son pintados, listados y abirragados, porque ángeles de Dios se van a presentar ahí donde estás ofreciendo y oficiando tu sacerdote, y ángeles de Dios van a meter la mano a favor de tu vida, y ángeles de Dios en misiones especiales van a trabajar para ti, porque Dios está fortaleciendo una generación que trabaja en su sacerdocio familiar, y Dios está a punto de enviar ángeles para que te ayuden en tu misión. Y él era primero delante del Señor. Dice el verso 15, dice: porque él será grande delante de los hombres, delante del Señor. Jamás tocará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Yo le estoy hablando a una generación que, ejerciendo su sacerdocio familiar, su familia también será consagrada para el Espíritu Santo. Si usted se consagra, hermano amado, para servirle a Dios, Dios también te honrará, Dios también te levantará,
y Dios también consagrará tu familia para ti. Primero Zacarías se consagró para servirle toda su vida a Dios y parecía que no iba a pasar nada, pero ahora Dios empieza a levantarle una descendencia para que también esa descendencia le adore y le sirva a Dios. Y dice la promesa, verso 17, y aquí quería llegar: e irá primero delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías para reconciliar los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Es necesario que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio familiar, se levante, porque yo le estoy hablando a una generación que, ejerciendo su sacerdocio familiar y operando en el espíritu y el poder de Elías, prepararán un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor, ya no en su primera venida, sino en su segunda venida. No serán las grandes iglesias, no serán los grandes mega ministerios, serán sacerdotes, hermano amado, levantados. No serán los Moiséses, hermano amado, que hacen milagros, serán los 600,000 sacerdotes que se levanten para pelear por sus familias, los que prepararán al Señor, un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor en la segunda venida. Romanos capítulo 14, verso 17 dice: porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el reino de los cielos? En justicia. Y la justicia trae paz. Y la paz trae gozo en el Espíritu Santo. Yo le estoy hablando a una generación que, ejerciendo su sacerdocio familiar, han entendido que el reino del cielo consiste en justicia, en paz y en gozo. Yo le estoy hablando a una generación que han dispuesto su corazón para servir al gran rey. Y han entendido que el reino del cielo al que le servimos es justicia. Usted me dice: pastor, ¿cómo opero en este sacerdocio? Número uno, tienes que operar en justicia. Y para operar en justicia, solamente vistiéndonos de Jesucristo, metiéndonos en el Cordero, podemos, hermano amado, ser justos y modelar justicia para nuestras familias. Número dos, no caigas en el error que cayó Elí, que sus hijos no conocían a Jehová. Muéstrales y modélales a Jehová a tus hijos, que ellos puedan ver en tu vida el carácter de Cristo. No caigas en el error que cayó David, pues David, hermano amado, fue un rey y un rey para Israel, pero falló en ser un Melquisedec para su hijo. No pudo traer la justicia que Absalón necesitaba, la atmósfera que él necesitaba para cumplir su propósito en Dios. Crea la atmósfera para que tus hijos puedan servirle al Señor. Y número tres, opera en el sacerdocio de Melquisedec, en el que operaba Zacarías, un hombre recto, justo, temeroso de Dios, que operaba a pesar de su vejez y de su esterilidad en el lugar santísimo, ofreciendo adoración al Señor. Y allí vino un ángel del Señor y intervino en su vida. Y yo quiero profetizar en esta noche que muchos hombres van a ser visitados por ángeles, que muchos hombres van a ser visitados por la misma presencia del Señor, aún en medio de esta pandemia. Y yo quiero orar por esos hombres y esas mujeres que me están viendo. Yo quiero bendecirlos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta hora. Hermano amado, estas personas, todos que me están mirando, los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, antes de finalizar, quiero agradecer a mi pastor y apóstol, mi padre espiritual, al apóstol Luciel Jurado, y a Julie, la pastora Julie, por ser padres para nosotros, para mí, para mi esposa. Gracias por darnos la oportunidad de ministrar al pueblo también. Y gracias, amado pueblo, por conectarse. Yo oro a Dios para que pueda ser de bendición, operando en el sacerdocio, ejerciendo el sacerdocio familiar. Yo quiero desafiarte, hombre que me estás escuchando. Levántate a ser justo y a modelar a Cristo en tu casa. Levántate a operar en el sacerdocio de Melquisedec, porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes para él.
Y yo quiero orar en esta noche para que tu familia te pueda apoyar, para que tu familia pueda estar contigo, porque en medio de esta pandemia, Dios está levantando como en el tiempo de Egipto, 600,000 sacerdotes que levantarán nuestras iglesias, nuestras familias y nuestras naciones. Este virus se termina cuando los sacerdotes se levanten a poner la vestidura, la sangre de Jesucristo sobre nuestras casas y a declarar victoria, a pelear por las familias, como pelearon los 600,000 hombres a favor de sus familias y lograron el derrocamiento del sistema de Satanás que los tenía cautivos. Déjeme orar por usted, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret yo oro